finalmente, después de casi 4 años de trabajo con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, llegamos aquí a la 20ª audiencia pública. Toda una trayectoria para demostrar en la Argentina que se pueden establecer políticas públicas de manera colectiva, que se pueden generar canales de participación igualitarios, que nos empoderan como ciudadanos, como ciudadanas, en este caso como ciudadanos y ciudadanas comunicacionales. La verdad es que hemos recorrido toda la Argentina propiciando la posibilidad de que nos cuenten cuáles son sus opiniones, pero también cuáles son sus ideas, sus proyectos, sus necesidades. Fuimos recorriendo todo el país, entramando también proyectos comunicacionales, algunos que eran incipientes, otros que tenían mucha trayectoria, entramando entonces también objetivos, deseos, voluntades, frustraciones, porque el recorrido de una construcción comunicacional audiovisual es muy complejo y hemos notado que hacía falta este enlace, este puente, que es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este espacio hay muchas personas que impulsaron la creación de una defensoría, que la batallaron desde la recuperación democrática, y eso nos ha llenado de convicciones y nos ha llenado de fortalezas para construir y fundar esta Defensoría del Público y para blindarla de todas las acechanzas. Les puedo garantizar que han sido años muy complejos, pero que hoy podemos decir que logramos pasar cada una de las dificultades que fuimos teniendo. Que estemos acá también en la Asociación Argentina de Actores nos va llenando de emociones que seguramente tendremos que intentar limitar, pero que van a ir aflorando, porque el primer encuentro que tuve como defensora con la Coalición por una Comunicación Democrática fue acá, porque sabemos además que los 21 puntos y los nuevos 21 puntos también surgieron en este espacio y estas paredes han sido testigos, y para nosotros es fundamental volver a enunciar, para quien no se dio cuenta, que la Defensoría del Público abrevó en esas aguas de construcción colectiva, de participación igualitaria que tuvo la Coalición por una Radiodifusión Democrática y la Coalición por una Comunicación Democrática, que tuvimos que seguir ese camino que habían empezado miles y miles de hombres y de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy nos toca un escenario de regresión en derechos humanos en general y en derecho humano a la comunicación de manera específica, cuando el presidente de la Nación Argentina decidió herir de muerte nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con decretos de necesidad y urgencia, con decretos, cuando desde la nueva autoridad de aplicación, el ENACOM, se fueron dictando resoluciones que volvían a modificar esos decretos, que hacían cada vez más regresivo este derecho humano a la comunicación. Señalamos desde la Defensoría del Público que nos estaban dejando a las puertas de una nueva colonización comunicacional. Hoy, lamentablemente, varios meses después, tenemos que reconocer que estamos inmersos en esa neocolonización, que Telesur ya no forma parte de la grilla de programación a la que accede la mayoría, o como era en la TDA, sin necesidad de pagar para poder verlo, y que en su lugar está una señal que se llama ArgenTV, donde podemos ver entonces las maravillas del Mago sin dientes, de las hermanas Pombo, y donde la preocupación no sería que estuviera nada más que esa perspectiva, sino que el problema es que esa perspectiva se repite en todos los canales de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires y se va repitiendo en el resto del país, y que lo que necesitábamos sin duda era que siguiera adelante Telesur porque nos aportaba información con perspectiva latinoamericana. Lamentablemente también otra de las novedades que tenemos es que, así como Telesur no lo podemos ver como lo veíamos antes, el Grupo Turner está por desembarcar en la Argentina y nos va a traer entonces esa perspectiva que ya teníamos, que ya tenemos, que ya conocemos y que cada vez va a ser menos contrarrestada. En ese sentido, quiero convocarlos y convocarlas a cumplir igual con nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La impulsamos, la pensamos, la creamos y entonces más allá de que por imposición de un gobierno que hay que aceptar que será coyuntural porque no puede ser eterno y permanente, creo que tenemos que seguir intentando cumplir con los preceptos y con el espíritu de esa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún en el escenario regresivo en el que estamos. Lamentablemente también nos encontramos con resoluciones que habilitan retransmisiones al punto de que una FM y una AM puede tener exactamente la misma programación si está en el mismo ámbito geográfico. Sabemos que esto es muy grave porque además se enlaza con la derogación de los artículos de nuestra ley que le ponían límite concreto a la comunicación concentrada. Y sabemos también que ya no tenemos autoridades de aplicación de esta ley, o por lo menos la autoridad de aplicación de esta ley con un cuerpo colegiado que represente todos los sectores, sino que está absolutamente gubernamentalizado. Sabemos también, lamentablemente, que, por ejemplo, Telefe tiene prácticamente la mitad de la programación enlatada, con producciones que no se hacen aquí en la Argentina, que además de que, por supuesto, no están hechas con trabajo argentino, no están hechas con las perspectivas, con la interculturalidad de la Argentina. Y que eso es lo que necesitamos, porque así como habíamos dejado como deuda y como seguimos teniendo como deuda de la democracia que no esté ordenado nuestro espectro radioeléctrico, también tenemos como deuda que no logramos promover lo suficiente la producción local que pudiera entonces expresar las distintas subjetividades, que pudiera expresar las distintas narrativas y retóricas que surgieran de estas tierras con nuestra propia historia, con nuestras propias identidades. La producción local hoy está más baja que nunca y lo saben, seguramente hoy nos lo contarán también, porque además las políticas públicas que teníamos, como los FOMECA, que eran justamente para impulsar comunicación audiovisual en todo el país, está impago desde 2015, aquellos que concursaron y que legítimamente ganaron, y ni siquiera se convocó al 2016. Así que los recursos económicos específicos que están dichos en nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual están ahí devaluándose en una cuenta de la autoridad de aplicación de esta ley. No es que los recursos no están, hay que tenerlo claro, la plata está. Lo que no está es la voluntad política de redistribuirla, y eso es todavía doblemente grave, porque muchas veces me ha pasado con funcionarios actuales que me dicen, bueno, como me ha dicho quien está al frente del CONICET, bueno, no podemos impulsar la investigación porque no tenemos plata para pagar la tarifa de luz. Estas son las cosas que se dicen hoy en los distintos despachos de los funcionarios y las funcionarias públicas, pero el tema aquí es que la plata sí está, pero la tienen en un corralito, justamente para no promover esa nueva comunicación democrática que tanto necesitamos. También ustedes saben que se han flexibilizado las grillas de programación, al punto que los autorizados no están obligados a estar, es decir, que las producciones de los pueblos originarios no están obligadas a estar en nuestras grillas. Así que es una medida detrás de la otra, son muchas, en líneas generales no son conocidas, porque también tenemos otro problema que tuvo que ver con ese apagón informativo que ha habido y sigue habiendo denuncias en la Defensoría del Público por persecución sindical, por persecución ideológica. Tenemos, como dijo Martín Becerra, la paradoja de tener medios públicos sin público. ¿De qué manera entonces podemos contribuir a mejorar nuestros medios públicos para que por lo menos tengan público? ¿De qué manera podemos profundizar los derechos de las audiencias aún en escenarios regresivos? Esas son las preguntas que tenemos en la Defensoría del Público. Algunas ya la han ido respondiendo en estas audiencias, 2 audiencias que hicimos ya en regionales en el país y 25 foros, de manera que algunas respuestas ya tenemos, hoy tendremos muchas más. Es récord, ¿no? La cantidad de inscriptos, 191 personas, 75 grupos, así que se supone que yo ya no tengo que ir hablando mucho más porque tendrán seguramente mucho para decir. Lo que sí
sí quiero recordarles es que el miércoles que viene tendremos el honor de representarlos y representarlas ante la comisión redactora, también creada por el gobierno, con carencia de representaciones, como ustedes saben, de todos los sectores de la comunicación audiovisual, pero que de todas maneras vamos a ir a amplificar lo que aquí se ha dicho. Ya se han sistematizado por parte del equipo de capacitación las 2 audiencias públicas regionales, de manera que ya el equipo de protección de derechos y de investigación está trabajando en el documento que amplificaremos el miércoles que viene, y lo que aquí se ha dicho también será amplificado en aquel otro espacio. Así que tengan la certeza de que por lo menos, además de los canales comunicacionales que tenemos en la Defensoría, buscaremos amplificar ante las nuevas autoridades que hablan de tener una legislación convergente. Yo no sé si esa ley finalmente existirá. La certeza que tengo es que mientras hablan de transitoriedad y esto no sea modificado, son las condiciones permanentes que tenemos en la Argentina. Se ha dado vuelta todo tan claramente en la comunicación que lo que tenía que ser adecuado el año pasado, hoy es lo adecuado. Esta es la realidad que vivimos en nuestro país y que de todas maneras en la Defensoría del Público haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para intentar modificar la realidad. No nos ha ido tan bien con el camino administrativo, no nos ha ido tan bien con el camino judicial, no nos ha ido tan bien tampoco con el camino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera que hay que pensar si no son los hechos y no el derecho los que pueden transformar la realidad, porque las realidades las fuimos transformando desde las luchas populares que vinimos dando desde la recuperación democrática. Veremos cuáles son las perspectivas que tienen para hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por confiar en la Defensoría del Público y por seguir apostando a construir colectivamente y no en despachos cerrados y oscuros una comunicación democrática. Muchas gracias.